Permítame invitarle, hermano amado, a abrir su Biblia. Éxodo capítulo 2, verso 24 y 25. Éxodo capítulo 2, verso 24 y verso 25. Dice la palabra del Señor. Leámoslo desde el verso 23. Proyéctemelo allí. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Verso 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Verso 25. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Amén. Y los reconoció Dios. Yo le he titulado a este mensaje en esta noche, Irreconocibles. Amén. Siéntese por favor gritando gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Una vez más presento mi saludo cristiano esta noche para todos ustedes en el nombre de Jesús. Qué bueno estar aquí reunidos, ¿verdad? Para alabar el nombre del Señor Jesús. Un saludo también, ahí está mi tío José Luis, también mi esposa, la hermana Angélica, y mis hijos. Allá está Esteban y está Luciana, que también están en culto esta noche. Amén. Qué bueno tenerles a ellos también aquí. Quiero compartir unos minutos la poderosa palabra del Señor. Hace algunos días atrás estábamos en la ciudad de Palmira, ahí en un centro comercial, o más bien en un supermercado, y estábamos ahí y había una persona que hacía algunos años, 16 años atrás, conocí, quien fuera profesora mía de contabilidad en el colegio, y yo me acerqué y hablé con ella, la saludé, y ella me miró como extraño. Años atrás habíamos tenido la oportunidad de iniciar un proyecto estudiantil. Ella era la coordinadora de ese proyecto y de parte de los estudiantes yo era el encargado de esa parte, y teníamos como una especie de mercado móvil. Habíamos hablado con los campesinos y con personas, tenderos, que estuvieran ahí en el colegio el día sábado, y le vendíamos a la comunidad. Y con ella trabajamos en ese proyecto estudiantil, y me le acerqué, pero no me conoció. Y cuando le dije quién era, me dijo: hombre, Cardona, pero estás irreconocible. Y me llamó la atención eso, hermanos, porque quizás el paso del tiempo lo lleva a uno a cambiar, ¿cierto? A ser distinto, a ser diferente. ¿Ha escuchado usted expresiones como: oye, ¿cómo has cambiado? ¿Cierto? Ya no eres el mismo, has cambiado. Algunos, hace días me encontré con un amigo con el cual jugábamos fútbol, y cuando lo vi, le dije: oye, hasta el pelo se te cayó. Y él me dijo: pues usted va por las mismas. Y uno cambia, ¿verdad? Yo estaba pensando, hermanos, Israel llegó a Egipto, lo esclavizaron, pero pasó algo en ellos, hermanos, de tal manera que se les empezaron a pegar costumbres paganas, empezaron a hablar y se cambió quizás un poco su mentalidad. Ya no eran los mismos.
Ahora están siendo sometidos. Y la palabra del Señor dice que aún están blasfemando contra el cielo, blasfemando contra Dios, hablando neciamente, lamentando seguramente su situación. Cambiaron de tal manera, hermanos, que quizás hablaban diferente, se comportaban diferente. Y estaba estudiando la palabra del Señor cuando en algún momento Jacob llama a José para que traiga a sus hijos. Y José se acerca a su padre Jacob y trae a sus dos muchachos. Y cuando se acerca, Jacob no los reconoce. Y Jacob pregunta: ¿y quiénes son estos? Y José les dice: estos son mis hijos. Quizás en un momento no los reconoció porque quizás se vestían como egipcios, quizás se comportaban como egipcios, quizás actuaban como egipcios, se movían como egipcios, quizás hablaban como egipcios. No obstante, Jacob dijo: bueno, aunque yo no los reconocí en un momento inicial, sí quiero decirte ahora, José, que a partir de este momento ellos van a llevar mi nombre perpetuamente. Por eso los hijos de José, Efraín y Manasés, son contados dentro de las tribus de Israel. Alabado sea el Señor. Porque aunque en algún momento no los reconoció, porque aunque en algún momento estaban irreconocibles, no obstante Él puso su nombre sobre ellos. ¿Saben? Me impactó bastante esa expresión de los versículos que leíamos. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. Parece ser que sube el clamor de ellos hasta la presencia de Dios. Y como que el Señor dice: escucho que mi pueblo está gimiendo, escucho que mi pueblo se está lamentando, escucho que mi pueblo está sufriendo. Y se asoma y se acuerda de su pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y dice la Biblia: y miró Dios a los hijos de Israel, y como que los miró bien y los detalló bien. Y aunque quizás han cambiado un poco, pero no obstante no dejan de ser mi pueblo, no dejan de ser mis hijos. Y los reconoció Dios. Y permítame pensar en esta hora y entrar a desarrollar este sermón, este mensaje. Porque quizás todos nosotros, como escuchábamos, nos descarriamos como ovejas. Nos hicimos irreconocibles a causa del pecado. De tal manera que no había en nosotros cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Lo que salía de nuestros labios era maldad, lo que salía de nuestro cuerpo era pecado. Esa era nuestra situación, esa era nuestra condición. Poníamos nuestros labios contra el cielo, pero un día nuestro Cristo, mirando nuestra condición, se acordó, aleluya, de que éramos polvo, y dijo: aunque ahora están irreconocibles a causa del pecado, aunque ahora están irreconocibles a causa de la maldad, no obstante yo voy a ir y los voy a salvar, y los voy a limpiar, y los voy a perdonar, y los voy a dignificar. Alguien puede alabar a Jesús en esta hora. Alguien le puede dar un aplauso al nombre de Jesús en esta hora. ¿Sabe? Jesús reconoció: es que yo los creé en dignidad, es que yo los creé hermosos, es que yo los creé perfectos, los creé para que señoreasen, para que vivieran eternamente. Pero se han desviado, se han descarriado. Pero un día yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Un día aquellos que están en tinieblas verán gran luz, y los que moran en región de sombra y de muerte, un día luz va a resplandecer sobre ellos, y voy a poner mi nombre sobre cada uno de ellos.
Y quizás algunos de nosotros estábamos como aquel endemoniado de la ciudad de Gadara. ¿Lo recuerda usted? Un hombre que a causa de la maldad, del pecado, de lo que lo tenían sometidos, estaba irreconocible, de tal manera que andaba desnudo por las calles, estaba morando y viviendo en los sepulcros, estaba, hermanos, durmiendo en esos lugares. Quizás su familia al verlo dirían: no puede ser nuestro hijo, ese no puede ser. Qué triste, qué lamentable, cómo está de irreconocible, cómo lo tiene el enemigo, cómo lo tiene el pecado. Ha perdido la dignidad, ha perdido la vergüenza. Un hombre que estaba viviendo en los sepulcros. Pero un día llegó Jesús a esa región. Y cuando Jesús llega, algo tiene que pasar. Cuando Jesús se planta en un lugar, los mismos infiernos se estremecen. Oh, yo vine a hablarles esta noche de aquel que dijo: vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquellos que están enfermos son los que me necesitan. A ellos he venido. Oh, hermanos amados, quizás ese hombre en esa condición estaba irreconocible para su familia, hecho a un lado por la sociedad, aislado de todos, pero el Señor veía en él un potencial. Mientras muchos decían: ojalá se muera, mientras muchos decían: ¿por qué no lo apresan y lo llevan a la cárcel? ¿Por qué no lo encierran? Qué pena, qué vergüenza de nuestra ciudad, afea nuestra ciudad. No obstante, el Señor veía en él un evangelista. El Señor veía en él, aleluya, alguien que iba a salvar, alguien que iba a limpiar, a alguien que iba a transformar, a alguien que iba a ser nueva criatura. ¿Sabe, hermanos? Estaba pensando: el pecado afea, arruina, acaba. Pero Cristo da vida, Cristo cambia. Voy a devolverle la dignidad porque lo creé en dignidad. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y se cruzó Jesús en su camino, de tal manera que cuando volvieron a ver a aquel hombre, ahora como que decían: no puede ser el mismo que conocimos. Si nosotros lo conocimos desnudo en las calles, si nosotros lo conocimos por ahí andando y comiendo de la basura, ¿cómo es que ahora está tan cambiado? Ahora está con ropa, ahora está sentado escuchando la palabra del Señor y en su juicio cabal. Ahora es diferente. Ahora está en dignidad. Ahora es una nueva criatura. A Jesús lo sacaron de la región, pero cuando aquel hombre se iba a montar en la barca, Jesús le dijo: un momentico, yo te salvé, yo te limpié, yo te renové, yo te devolví la dignidad para que estuvieras en esta región, siendo el evangelista, siendo el hombre que yo iba a usar aquí. A mí me sacan, pero tú quedas. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Quizás el enemigo quiso verlo arruinado, quizás el enemigo quiso verlo acabado, pero Cristo lo cambió y lo transformó y lo hizo el evangelista de Gadara. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe, hermano? Quizás muchos de nosotros tenemos que reconocer que éramos irreconocibles. El pecado nos había arruinado. El pecado nos llevaba, el diablo nos llevaba de un lado para otro en condiciones tristes, paupérrimas, lamentables. El pecado y el enemigo nos tenía sometidos, pero nuestro Cristo apareció un día, aleluya. Nuestro Señor un día
palabra se metió en medio del tiempo, se hizo carne, se humanó con un propósito muy especial, y es salvar a aquellos que estábamos perdidos, a aquellos que no teníamos esperanza, diciendo: ustedes van a tener gran luz, y ustedes que moran en región de sombra y de muerte, luz resplandecerá sobre ustedes. Y nos reconoció Dios. Porque aunque digamos que no, aún estando en esa condición de pecado, clamábamos, deseábamos salir de ella. He hablado con muchachos envueltos en la droga que me han dicho de esta manera: deseamos dejar este cochino vicio. Así me lo han dicho. Hace tiempos administré y tuve a mi cargo unos muchachos de una fundación en Palmira, y muchos de ellos me decían: pastor, ayúdeme a orar, porque a veces me coge algo, una fuerza, como que me quisiera ir, como que me quisiera sacar, porque quisiera irme otra vez al consumo, pero también hay otra fuerza que me atrae, que me dice que Él tiene planes, que me dice que Él tiene propósitos, y me dice: pastor, ayúdeme a orar. Y nos reconoció Dios. Yo estaba pensando hace días en la historia del hijo pródigo que se fue y se gastó todo. Y todo lo ferió y todo lo vendió, y quedó, hermanos, en la miseria. Aún por allá se fue a pedir empleo, y el empleo que le dieron fue cuidando unos cerdos, y era tal la necesidad que deseaba comerse la guamasa, la comida de los cerdos, deseaba comérsela. Permítame pensar, el muchacho que un día estaba en casa, el muchacho que un día estaba bien en su casa con su padre, gozando de las bendiciones, se volvió ahora irreconocible. No puede ser el mismo. Ahora anda desesperado, peludo, flaco por ahí, con su ropa andrajosa, deseando comer las algarrobas, deseando comer lo que comen esos cerdos. Pero estando en esa condición, dijo: me voy a regresar a la casa de mi padre, porque allá muchas moradas hay. Hoy le voy a decir: Padre, yo sé que he pecado contra el cielo y contra ti, y es cierto que no soy digno de ser llamado tu hijo, quizás, pero hágame como uno de sus jornaleros. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Quizás muchos al verlo de lejos no lo reconocerían. Si se fue de aquí siendo distinto, si se fue de aquí gordito, si se fue de aquí bien organizado, era un muchacho bien elegante, pero ahora mire la condición: ese no puede ser el hijo de mi Señor, quizás dirían algunos. Pero su padre sí lo reconoció, y aunque venía de lejos, permítame pensar y meterme en esto, hermano, en esta noche. Su padre, cuando lo vio, como que dijo: este es mi hijo. Tengo un pálpito, siento que es mi hijo. Quizás no es el mismo que se fue, pero no deja de ser mi hijo. Es que yo lo conozco desde pequeño, es que yo lo ayudé a formar, es que yo lo tuve a mi lado siempre. Ese no es otro sino mi hijo. El padre lo reconoció. ¿Cómo no voy a saber quién es mi hijo si ha estado conmigo desde que era pequeño? Oh, hermanos, los que somos padres sabemos que pueden haber muchos niños alrededor, pero si escuchamos a nuestro hijo llorar, nos damos cuenta, cierto que sí, ese es mi hijo. Ese llanto yo lo conozco, yo sé que es mi hijo. ¿Sabe algo, hermano amado? Aquel padre de familia, aunque viene lejos, es mi hijo. Yo sé que es mi hijo, y lo reconoció y le salió al encuentro. El hijo venía cabizbajo, pero el padre, aunque lo vio andrajoso, aunque lo vio quizás desesperado, quizás no olía muy bueno, no obstante lo abrazó y lo besó.
Y quizás aquel muchacho quizás iba a hablar y el padre le decía: silencio, hijo, qué alegría tenerte conmigo, qué alegría tenerte en mi casa. Te estaba esperando que llegaras, estaba esperando, sabía que ibas a regresar. El día que te fuiste, yo me paré aquí en la puerta y todos los días salía a esperar, porque sabía que no hay un lugar mejor que estar aquí en casa con tu padre, que estar aquí conmigo. Oh, inmediatamente el hijo quizás iba a hablar: padre, hágame como uno de sus jornaleros. Pero el padre le diría: no, hágame en el favor y preparen el lugar, el recinto, porque hoy vamos a hacer fiesta, hoy nos vamos a regocijar. Patrón, pero es que su hijo está irreconocible. Sí, es cierto, pero más, lo vamos a bañar, lo vamos a limpiar, le vamos a colocar un vestido nuevo. Tráigame en el anillo, porque hoy una vez más voy a hacer pacto con él. Hoy una vez más lo voy a ubicar en la posición. Alguien que alabe a Jesús, alguien que alabe a Jesús, alguien que alabe a Jesús, alguien que alabe a Jesús esta noche. Él no ha sido llamado a ser segundón. Él es mi hijo, mi hijo. Aleluya, y yo lo amo porque es mi hijo. Él lleva mi nombre. Patrón, pero es que está irreconocible. No importa, pero tiene eso. Él es mi hijo. ¿Sabe, hermano amado? Siento que Dios está aquí esta noche. Y aquí hay hijos de Dios que quizás se han desviado, que quizás han cogido un camino diferente, que quizás se han descarriado como ovejas. No obstante, quizás sí el mundo les ha golpeado, el enemigo los ha golpeado y han sufrido y han derramado lágrimas, pero hoy están aquí esta noche delante del Dios Todopoderoso. Aleluya. Hoy estamos aquí esta noche delante del autor y el consumador de esta fe, de esta salvación. Hoy estamos aquí delante del buen pastor. Hoy estamos aquí delante del buen samaritano, del Dios Todopoderoso, que extiende su misericordia sobre nosotros. ¿Sabe? Hace días escuché un testimonio de un hombre, un predicador tremendo usado por el Señor. Oh, hermanos, el enemigo empezó a perseguirlo. Aquel muchacho Dios lo había levantado con un plan especial y un propósito especial. Era un tremendo líder, un tremendo predicador. Pero en algún momento en una de sus giras, una muchacha fue y llegó hasta su habitación, tocó la puerta y contra todo pronóstico durmió con él, se acostó con él. Al día siguiente él se despierta y encuentra una nota, la cual decía que había sido una bruja quien la había mandado y le había encargado de que lo destruyera y lo derrumbara. Y le decía allí: ya Dios no te va a perdonar, ya Dios te ha hecho a un lado, ya Dios te ha olvidado, ya Dios te ha desechado. Dice aquel que contaba el testimonio que el muchacho entonces cogió su camino y nunca más volvió a pararse en un púlpito. Más bien se tiró a las calles decepcionado, cogió un costal, ahora se alejó de los suyos, lo tomó el mundo, el diablo, el pecado, y quizás lo arruinó, lo puso a comer de la basura, lo puso a andar por las calles deambulando descalzo. Pero un día estaba un predicador en una tarima en medio de una plaza, y mientras estaba predicando,
el Señor le dijo: mira al muchacho que está allá atrás, llámalo y colócale el anillo que tienes en tu mano. Aquel hombre dijo: Señor, pero es un hombre vagabundo, es un hombre que vive en las calles, es un hombre que come de la basura, mira su condición, ¿cómo le voy a entregar este anillo de oro? Y el Señor volvía y le decía: llámalo y ponle el anillo de oro. El hombre, el predicador, no aguantó más y llamó al muchacho que estaba en la parte de atrás y le dijo: véngase. Y aquel muchacho le decía que no, pero de un momento a otro le dijo: venga en el nombre del Señor. Y aquel muchacho se desprendió de la parte de atrás y llegó al altar. Aquel predicador tomó el anillo y se lo puso en su dedo. Otro predicador, otro pastor que estaba en la tarima, se bajó rápidamente y se tiró y abrazaba a aquel muchacho. El predicador no entendía qué estaba sucediendo, porque el pastor con su traje se bajó allá a abrazar y a besar a ese muchacho, y le preguntó a alguien y le dijo: ese es el papá de ese muchacho, se había perdido hace algún tiempo atrás. Oh, ese fue un líder poderoso, ese fue un hombre que Dios levantó, pero el enemigo lo tumbó, el enemigo lo destruyó, y mira su condición. Pero ¿sabe qué dice aquel predicador? Que después del evento se reunió con el muchacho, y aquel muchacho le dijo: ¿sabes algo, pastor? ¿Sabes algo, predicador? Mientras yo venía para el altar, había allá arriba atrás tuyo una figura enorme que me decía: mi bebé, mi niño, acércate. ¿Tú crees que yo no tengo planes contigo? Venga, que yo quiero limpiarlo, que yo quiero purificarlo, que yo quiero hacerlo una nueva criatura, y quiero seguir usando, quiero seguir hablando a través de tus labios, quiero seguir haciendo milagros a través de tus manos, quiero seguir llevando mi nombre a través de ti. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué me llevó a mí a pensar eso, hermanos? Que si hay algo que tenemos es un Dios misericordioso, que perdona, que ayuda, que levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar. Que por muy irreconocibles que estés, que por mucho pecado que hayas cometido, esta noche aquí hay gracia de Dios, misericordia de Dios. Aquí está Dios con sus oídos atentos al clamor de alguien. Esta noche Dios se acordará del pacto. Escuchó Dios el clamor de los hijos de Israel y se acordó de su pacto con Abraham. Yo le hice una promesa a Abraham, yo le hice una promesa a Isaac y a Jacob, y escuchó los gemidos de ellos y los reconoció Dios. Estos son mis hijos, estos son mis niños, estos son mis muchachos, este es mi pueblo. Aleluya. Y los reconoció Dios. Y oyendo Dios, y oyendo Jehová, dice la Biblia, la voz del muchacho. Alguien esta noche debe clamar, debe gemir, debe intentarlo, debe levantarse, debe abrir sus labios y decirle: Señor, por favor, escúchame. Señor, por favor, oye mi oración con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, perdóname. Alguien esta noche, hermanos, oh hermano, había un desespero en Ismael, no había alimento, su madre se había distanciado, pero él empezó a gemir y empezó a llamar y empezó a decirle, quizás, oh hermano, con lágrimas en sus ojos, y el Señor escuchó su llanto, el Señor escuchó su gemido y abrió los ojos de su madre para que pudiera
pudiera haber una fuente de agua viva esta noche. Si alguien se dispone aquí, hay unos brazos abiertos, hay una fuente, aleluya, de agua viva esta noche en este lugar, a la cual te podrás acercar y beber de ella. Yo quiero invitarte que estés en pie, por favor. Hay cosas que nos avergüenzan. Esta semana, y se lo contaba el hermano Guillermo, hablábamos con alguien quizás enredado en unas situaciones, hablando con una mujer que no es su esposa, y hablando con él, y me decía: Jeffer, siento vergüenza con el Señor. No solo con mi esposa, siento vergüenza con el Señor. Y le dije: sí, pero Dios te ama. Por eso te salió al camino. Por eso se te cruzó. Por eso no dejó que metieras las de caminar. Porque te ama. Porque tiene misericordia contigo. Sabe, esta noche aquí hay misericordia. Quizás hemos hecho cosas, perdóneme, que nos avergüenzan, que nos llevan a taparnos la cara y a decir: qué vergüenza con el Señor, qué pena lo que he hecho. Oh, pero si esta noche alguien empieza a gemir, si esta noche alguien empieza a clamar, si esta noche alguien empieza a abrir sus labios y a decirle: ¿sabe qué, Señor? Ayúdame, perdóname, límpiame, lávame más y más de mi maldad. Si alguien esta noche pudiera decirle: Señor, tenga misericordia, estoy convencido que nos va a reconocer el Señor y va a extender esta noche su misericordia. Ahora, abre tus labios esta noche. Si hay un amigo, una persona que hoy ha entendido la palabra y quisiera venir aquí adelante en el nombre de Jesús, sal de tu silla y ven, porque hoy hay misericordia para ti esta noche. Si quizás hay alguien que ha hecho cosas de las cuales se avergüenza, pero hoy quiere venir aquí a este altar y decirle: ¿sabe qué, Señor? Acuérdese del pacto, acuérdese del pacto, por favor. David le dijo: no me eches de delante de ti. Sí, es cierto que estoy irreconocible. Contra ti solo he pecado. Oh, mientras callé se envejecieron mis huesos. Pero ¿sabe qué, Señor? Tenga misericordia de mí. Lávame, límpiame, purifícame, para que se puedan recrear estos huesos que has abatido. Levanta tus manos ahí, levanta tus manos esta noche. Dile: Señor, reconóceme. Sabe, a mí me fascina un versículo que dice: y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Que Dios, cuando nos mire, diga: ese es mi hijo, esa es mi hija. A ese fue el que yo llamé, a ese fue el que yo santifiqué, a ese fue el que yo purifiqué. Ese es de mis afectos. Ese me ama. Ese es mi hijo, esa es mi hija. Cierre sus ojos y dígale: Señor, aquí estoy, como el más necesitado de todos. Mi Dios y yo hicimos un pacto de amor. Él lo selló con su sangre bendita y yo le di mi corazón.